Buenas tardes amigos, soy Fabricio Orozco, estamos en Radio Miraflores Online en el programa Envía y como todos los martes para tratar temas relacionados con el transporte, con la movilidad, problema que atañe a nuestra ciudad capital Lima y siempre con invitados que tienen experiencia en el sector, bien sea porque son empresarios transportistas o bien porque son o han sido funcionarios del Estado o porque son representantes de empresas que están ligadas a este sector donde se ha establecido una gran expectativa por parte de la población respecto de lo que podría ser el desarrollo y la solución del problema a través de la Autoridad de Transporte Único de Lima y Callao. Tenemos en cuenta que esta nueva autoridad empezará funciones a partir del mes de abril del presente año y las funciones que desempeñará serán en reemplazo de lo que vienen a ser las gerencias de transporte urbano de Lima Metropolitana y del Consejo Provincial del Callao. Sin embargo, el tema del transporte y el tema de la movilidad en Lima es un tema que consideramos va a tener que plantearse metas y objetivos, así como políticas a ser desarrolladas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y entre estos temas es el de poder desarrollar como una política integral tanto del país como de la ciudad, qué tipo de unidades queremos, qué tipo de tecnología queremos y qué tipo de energía queremos tener para propulsar nuestro sistema de transporte. Y es en ese sentido que hoy día conversaremos con Emilio Sillonis. Él es representante, es un directivo de la empresa Samcorp, que es una empresa que representa marcas de buses tanto propulsados a gas natural como también propulsados a sistema eléctrico. Creo que es importante el aporte del sector empresarial en este campo y conversaremos con él sobre todo este desarrollo que se viene dando en Sudamérica. Quizás nosotros todavía estamos un poco renuentes al cambio, pero ya Santiago de Chile tiene una inicial flota de 100 buses que son totalmente eléctricos en el sistema Transantiago. Ya Medellín y Cali también han optado por tener flota de buses eléctricos y en Bogotá, al igual que en Lima, hay una expectativa por los buses eléctricos, teniendo en cuenta que en Bogotá, en la última licitación de Transmilenio, no se presentó una propuesta para buses eléctricos y esto ocasionó todo un revuelo en Colombia, al extremo que el exalcalde de Bogotá, que ahora está en el Congreso colombiano, ha pedido se inicie una investigación y se detenga el tema de la implementación de Transmilenio en la medida que no se ha incentivado la presentación de propuestas referidas a tener flota de buses eléctricos. Pero en fin, ya el tema eléctrico está en marcha, ya países como Holanda, por ejemplo, han determinado que a partir del año 2024 todo su parque automotor va a ser propulsado con energía eléctrica. Alemania bajó la meta del 2040 al 2032 para que esto suceda así. Ya en Europa hay todo un cambio a los vehículos híbridos y eléctricos y definitivamente este es el futuro. Ya los vehículos propulsados por petróleo o por gasolinas empiezan a quedarse a la saga y es esta la tecnología nueva que hoy día se nos está presentando. Y al respecto empezamos aquí con nuestro invitado Emilio Sillonis sobre este tema, la tecnología de los vehículos propulsados a electricidad y qué es lo que nos espera en el país, Emilio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fabricio. Es un gusto estar acá contigo compartiendo nuestras experiencias y opiniones sobre el tema del transporte urbano. Creo que la conformación de la ATU es una buena noticia que le da estabilidad y que nos genera, digamos, como ciudad una oportunidad de un cambio para bien, ¿no? de la movilidad urbana. No podemos seguir viviendo en las circunstancias en las que vivimos, todos los días muchas horas hombre perdidas,
una contaminación alarmante. Estamos en el top, en el ranking de ciudades más contaminadas de Latinoamérica, y el transporte juega un rol muy importante en la calidad de vida de las personas. Y si somos capaces de hacer las cosas bien con la ATU, efectivamente vamos a poder además cambiar rápidamente la matriz energética del sistema y lograr un sistema eficiente que además no contamine. Entonces los buses eléctricos no contaminan versus el diésel. Tiene una serie de ventajas y creo que es muy importante que nos tomemos las cosas en serio. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes sumando al Callao. Es una gran ciudad a nivel mundial y merece un gran sistema de transporte, un sistema de movilidad urbana, ¿no? Pero en ese escenario, claro, la ATU es una autoridad que va a tener que, vamos a decir, trazar el camino de lo que vamos a tener que desarrollar a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entiendo yo que a corto plazo es tomar la rienda de lo que hoy día encuentra tanto en Lima y Callao y ver cómo trata de reordenar este caos en el que vivimos. Pero en paralelo va a tener que trabajar todo este desarrollo que nos tiene que llevar hacia una implementación de un sistema que permita, vamos a decirlo en buenos términos, contribuir con el desarrollo económico de la ciudad y hacerla más competitiva la ciudad. Tú normalmente eres un crítico y eres una de las personas que padecen la Javier Prado, parte de tu vida la estás dejando en esta avenida, pero estas cifras, ¿cómo nos afectan en el tema competitivo y qué soluciones podemos tener en el tema del mediano plazo con la alternativa eléctrica? Sí. Mira, yo he estado leyendo algunos informes de Chile. Chile hoy día no tiene 100, tiene 200 buses ya eléctricos. ¿Ya? Aspiran a tener 1.500 en los próximos 4 años y quieren que toda su flota de transporte público sean buses eléctricos al 2050, me parece. Pero son todos esos plazos que se van acortando conforme vamos avanzando, ¿no? Porque las tecnologías cambian, las baterías se reducen en costo, mejoran en autonomía. Se dan una serie de cambios que te motivan a acelerar esos procesos de cambio. Pero en Chile estiman que el costo anual de la contaminación, el costo para el sistema de salud, es de más de $650 millones al año. Al año. ¿No? Yo creo que en el Perú, siendo bastante más, en Lima, perdón, siendo bastante más personas que vivimos en la capital, con un parque automotor bastante más antiguo y además con una atomización de transporte bastante grave, nuestros costos deben ser aún mayores solamente en temas de salud, ¿no? Sin incorporar el costo de que las familias peruanas se las pasen horas todos los días, horas que podrían estar asignadas a la familia, a crear un negocio, etc. Y además hay un grupo muy importante de limeños y chalacos que se gastan más del 30% de su sueldo movilizándose en la capital. Entonces, creo que es un reto bastante grande, bastante complejo. Creo que hay un nivel de esperanza mayor al conformarse la ATU. Tenemos que ver cómo termina organizándose. Yo soy de la idea de que debería tener rango de ministro la persona que encabeza esto, porque es algo que compete a varios sectores y es uno de nuestros mayores problemas, sin duda, ¿no? Como país incluso, el caos de la movilidad en Lima es uno de nuestros principales problemas. Claro, porque una de las políticas nacionales que tiene el país es el de utilizar las energías, la energía eléctrica renovable, ¿no? Pero entonces, claro, si ya lo tenemos como política dentro de lo que es el sector energía, entonces de manera transversal lo tenemos que pasar al transporte, ¿no? Entonces, claro, el correlato de tener como una política nacional la utilización de los recursos de la energía sobre recursos renovables, obviamente que cae de maduro el tema de empezar a plasmar un sistema que tenga como fuente de energía la energía eléctrica. O sea, el Perú en sí, dentro de Sudamérica, debe ser uno de los principales proveedores de energía eléctrica a nivel de la subregión. Correcto. ¿No? Entonces, eso nos llama a tener esta reconversión, como en su momento pasó con el gas natural, que en realidad, bueno, fue más centralizado en Lima que en otras partes del país, ¿no? Sí, correcto. Y tomando como referencia el caso chileno, ¿no? Hasta hace pocos años, nosotros siempre hablábamos de
la ventaja del Perú en costo de energía versus el caso chileno. Bueno, el caso que se dio en los últimos años en Chile es que han ampliado su capacidad de generación en base a energías renovables, y hoy día tienen energía bastante más competitiva de lo que tenían antes, y nos están llevando a la delantera en la modernización del sistema de transporte. Y bueno, esto viene ya de varios años atrás, ¿no? El Transantiago viene funcionando hace bastantes años, y acá tendemos a ver las cosas de manera aislada, ¿no? Que es parte de las esperanzas que yo le tengo a la ATU, ¿no? No puedes ver tienes que verlo como un todo el sistema, ¿no? No es el metropolitano, el tren eléctrico, el metro, es un todo que tiene que funcionar eficientemente, sosteniblemente, tiene que estar de un alcance, tiene una gran cobertura en una ciudad que es compleja además, porque somos 10 millones que vivimos en una ciudad bastante horizontal, digamos, ¿no? Claro, o sea, tenemos que dejar de lado el compartimiento estanco y empezar a pensar en una visión integral de las cosas, ¿no? Yo veía la ley de creación de la ATU, y la ley de creación de la ATU rescato muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, el hecho de integrar los diversos modos de transporte en la unidad geográfica Lima-Callao. Entonces, yo me imagino pues que sobre la base de lo que es el desarrollo de las líneas de tren eléctrico, ¿no? Utilizar los cables que son los teleféricos eléctricos y poder implementar sistemas de buses a electricidad, con lo cual ya empiezo con una primera base que es la matriz energética, integrada. Y sobre la base de esa integración empezar a integrar operación, tarifas, recaudos, etcétera. Correcto. Ahora, y en base a nuestra experiencia, un componente muy importante donde tal vez discrepamos un poco en orden, para mí la integración tarifaria, un sistema de recaudo integrado es una pieza clave, y mientras más temprano mejor, ¿no? Tú no puedes, no podemos no tener integración tarifaria entre las cosas que ya se vienen haciendo, por lo menos, por ejemplo, ¿no? Y eso además te ayuda a viabilizar financieramente las inversiones, y todo el componente energético es fundamental, ¿no? Y sobre todo porque tiene una serie de beneficios. El tema ambiental es uno muy importante, que tiene el efecto en salud, y además, según las estimaciones, las pruebas que se han hecho, operar un bus eléctrico te puede costar 70% menos que un bus diésel. Sí, yo tenía algunas cifras, por ejemplo, de Chile, tomadas de Transantiago. Los buses eléctricos han representado el 0.77% de las fallas en el sistema. Quiere decir que es mínima la falla de un bus eléctrico. ¿Cómo es la performance de un bus eléctrico? Tú que has tenido la experiencia de verlos en operación. Sí, para nosotros es algo que creemos que es nuevo, ¿no? Pero yo he estado a principios de diciembre del año pasado, a fines de año, en China, y estuve en la ciudad de Changzhou, que es una ciudad de 10 millones de habitantes, más o menos como la nuestra. Es una ciudad chiquita en la China. Es una ciudad importante, 10 millones, sí, no es la más grande, pero no es de las más grandes, ¿no? Y estuvimos en la operadora del sistema de transporte público, que maneja 8.500 buses, de los cuales el 90 y pico % eran buses eléctricos. Una operación sencilla, los buses son sencillos de mantener, no usan aceite, el costo de energía es menor, la conducción del bus es menor, es más fácil, o sea, tú te subes a un bus y estás más cómodo porque es automático, la aceleración el frenado es mejor, hay una serie de beneficios en general, la tecnología que le puedes poner tú al bus eléctrico, de controlar las velocidades, en fin, es infinitamente mejor, y no es algo nuevo, o sea, es algo que ya está probado. Claro, ¿no? Eso me reafirma, por ejemplo, el resultado de estas encuestas en Transantiago, que decía la comodidad, o sea, la comodidad para el conductor, en una escala de 0 a 7, los conductores decían que la comodidad de conducir estaba en 6 puntos. Es que tú te subes a un bus como pasajero y te das cuenta que es más cómodo. Desde que no hay ruido hasta cómo acelera, cómo frena, en fin, es un bus mucho más moderno,
Y además te permite mejorar infinitamente la calidad del servicio, ¿no? Los buses, todos vienen ahora con aire acondicionado, con Wi-Fi, con USBs y una serie de cosas adicionales que son importantes. Claro. O sea, hay un montón de gente que hoy día no se sube a un bus en Lima porque no le parece un servicio razonablemente bueno. Es correcto. ¿No? Entonces, tú le pones un bus a un bus aire acondicionado y ya va a haber una mayor cantidad de gente interesada en usar ese bus, y es un tema muy importante. O sea, necesitamos que más limeños quieran dejar su auto o su moto, digamos, y subirse a un bus. Y lo otro importante es que no solamente hablamos de buses, de trenes, no, estamos hablando de movilidad en general. O sea, las bicicletas son importantes, que la gente pueda caminar tranquila en la calle es importante. La movilidad en su conjunto tiene que ser vista como un todo para poder realmente resolver los problemas, ¿no? Tarea ardua la que le viene a la ATU en ese campo. Pero siguiendo hablando de las bondades de los vehículos a electricidad, yo soy un convencido de los vehículos a electricidad. Tengo mucha afición por el automovilismo y obviamente empecé a ver la fórmula eléctrica, que es el banco de pruebas inicial que empezaron a tener las grandes fábricas, y he visto cómo ha ido evolucionando, y eso significa que en 5 años en el mercado los vamos a tener. O sea, esa evolución va a llegar a nuestro mercado. Entonces hay un tema que tiene que ir desmitificando el tema de la electricidad, y el transportista tiene que entender esta desmitificación, porque si el empresario del transporte, el transportista, no se compenetra con este cambio, definitivamente es un poco difícil llegar a un sistema con estas fuentes de energía. Nos pasó en el tema del gas natural, o sea, había mucha desconfianza, mucho desconocimiento en el tema del gas natural, y luego, bueno, se fueron dando cuenta de las bondades, pero en el tema eléctrico es o sea, resalta más el tema, ¿no? Hay un índice que nos dice que en el tema de combustible hay un ahorro casi del 70%. ¿Eso es totalmente cierto? Sí, eso lo dicen todos los estudios, las pruebas que se han hecho en Chile, lo manifiestan, y es evidente. Yo no soy no sé mayor cosas de mecánica, pero es un bus más sencillo de mantener, ¿no? Pero volviendo al tema central de tu pregunta, el transportista sí tiene que cambiar, digamos, de chip en términos de cómo ha venido operando hasta ahora. Pero un tema muy importante es cómo está diseñado el sistema, por llamarle de alguna manera, actual de transporte público. O sea, la operación es distinta. Los trazos, los recorridos de las rutas tienen que ser distintos. No podemos tener buses transitando, ¿no?, de esquina a esquina, digamos, claro, de polo a polo la ciudad, porque eso no es eficiente para el transporte. Y para poder, digamos, implementar buses eléctricos, tienes que rediseñar la malla para poder hacer una optimización en la operación que te permita usar este tipo de tecnologías con los tiempos que requieres para las cargas y el tipo de logística que vas a tener que tener, ¿no? Claro, no podemos tener estas rutas pues que son en forma de J, que es lo que le decimos nosotros, ¿no? Sino que tenemos que tener las rutas debidamente estructuradas y canalizadas. Con frecuencias acordes a la necesidad de la ciudad, en fin, sin una atomización tan grande. O sea, no podemos tener pues 3 veces las unidades que necesitamos como ciudad. Claro. Se necesitan menos unidades más grandes, operadas de manera eficiente. O sea, Lima más o menos tiene unas 32.000 unidades de transporte vehicular. Y de acuerdo a los estudios que se hicieron hasta más o menos el 2011-2012, esos 32.000, 33.000 unidades tenían que reducirse a 17.000 unidades. Sí. Esa es más o menos nuestra cifra. O sea, tener 17.000 unidades y ojalá todas puedan ser a electricidad. Correcto. Obviamente vamos a tener probablemente híbridas, alguna de gas natural, como en otras ciudades. Pero eso significa tener en cuenta que también hay un tema de ahorro de casi el 60% en lo que es la operación como tal. Correcto, que es un elemento súper importante. El costo de la operación, ¿no? Y los estudios también indican que la vida útil del bus es mayor también, ¿no? Entonces, claro. Y un elemento adicional en todos los ejemplos que has mencionado, Chile, Colombia, Brasil es otro ejemplo que también viene avanzando bastante bien, es
el Estado ha tenido un rol bastante activo en viabilizar, digamos, el cambio de la matriz energética, ¿no? O sea, estás hablando de inversiones mayores, claro. La inversión inicial es fuerte. Así es. Y solo si se ve con todas las externalidades positivas que te va a generar ese cambio, solo si incorporas eso en el análisis, puedes hacer viable pues esa inversión, y ahí el Estado juega un rol importante. Claro, tenemos una inversión fuerte porque más o menos cada unidad vehicular puede oscilar entre los $350,000 a los $500,000, dependiendo de las prestaciones y de la calidad de la unidad vehicular, que para muchos podría sonar muy fuerte la inversión, pero en realidad si voy a tener un bus que lo voy a poder utilizar 15 años, 18 años, definitivamente sin hacer renovación de flota, empiezo yo a ver de manera más rentable y más eficiente ese negocio. Correcto. Colombia las compras las ha hecho la municipalidad, por ejemplo, ¿no? En Medellín los municipios son quienes hacen la inversión, y lo que están haciendo es hacer viable el cambio de en Medellín tecnología. Y en Cali. Correcto. Han hecho las compras los sistemas municipales. Correcto. Y a lo que quiero decir es que hay un involucramiento alto del Estado, porque hoy por hoy no lo puedes dejar necesariamente al mercado, ¿no? Porque el transportista no va a incorporar en su análisis el costo de la salud de seguir contaminando. Claro. Entonces, a menos de que lo veamos integralmente y con una apuesta firme, digamos, del Estado, no va a ser posible, creo yo, ese tipo de cambios, ¿no? Claro, yo siempre he dicho que el Estado tiene que involucrarse en esto, y el Estado tiene que ser promotor de estos sistemas. Definitivamente el marco legal nos permite, o sea, si el Estado, por ejemplo, adquiere una flota de buses, puede sacar a licitación la operación de esa flota de buses y recuperar la inversión en esa flota de buses. Correcto. O sea, es totalmente lógico lo que se está planteando. Claro. Gran oportunidad perdida la de los panamericanos, porque aquí debimos haber empezado con una flota mínima de por lo menos 300 buses eléctricos para los panamericanos, comprados y adquiridos por el Estado, y luego para poder darlos en concesión en su operación. Otra cosa que puede hacer el Estado es diseñar las concesiones con los plazos acorde a este tipo de inversiones, ¿no? Es correcto. Pero mientras, esperemos que la ATU cambie esto, ¿no? Mientras el sistema masivo, digamos, la gran parte del sistema de transporte urbano se siga renovando de año en año sus autorizaciones, sin mayores cambios, sin incentivos, sin el cumplimiento, digamos, de unas normas básicas de convivencia, va a ser muy, muy difícil, el reto muy grande, pero la oportunidad está ahí, y podemos salir de esa lista de grandes ciudades contaminadas si es que nos tomamos las cosas en serio como corresponde, ¿no? No solamente ciudades contaminadas, sino ciudades congestionadas, saturadas. ¿No? O sea, esto es un tema que nos puede liberar y nos puede volver a retomar o a superar índices de competitividad de la ciudad y del país. Correcto. Y los otros elementos, nuevamente, que son bastante importantes, y tú y yo que somos ahí medio ciclistas, si tú mejoras en algo la conectividad de las ciclovías, ese va a ser incentivo suficiente para que cada vez más personas usen la bicicleta. Correcto. Porque tenemos que dejar de usar los autos. Si no hay ciudad que funcione, digamos, con las reglas como están hoy día, ¿no? A mí me impresionaba el tema de los costos, porque yo conversaba el otro día con Daniel Camac y me decía que el bus que habían puesto de prueba en San Isidro, por ejemplo, que lo cargaban todas las noches en la puerta de la empresa eléctrica, sí, ¿no? Hay un enchufe y todo. Más o menos era un bus que recorría 100 kilómetros y la carga de electricidad era equivalente a 8 soles. Con lo cual, o sea, sí podemos estar hablando de una tarifa social totalmente estable dentro de un sistema de transporte, si es que tenemos esos niveles de costo de lo que es, para empezar, el costo de energía, ¿no? Mira, un bus que recorre 100 kilómetros en el sistema tradicional, en GNB, debe estar gastando 80 soles para recorrer esa cantidad de kilómetros. O sea, mira la reducción que hay, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre he sostenido es que parte de haber mantenido la tarifa del metropolitano, de que no se haya disparado la tarifa del metropolitano, ha sido que los buses
se tomó la decisión de hacerlos a gas natural vehicular. Porque mal que bien, con el gas natural hemos mantenido un precio del costo del gas a nivel país distinto a lo que ha sido la fluctuación hacia arriba de lo que era el precio del petróleo en el mercado internacional. Pero el salto cualitativo y cuantitativo que haces hacia la electricidad es enorme. O sea, aquí sí la reducción de costos es drástica. Sí. Ahí, hablando del metropolitano, yo creo que hay una gran oportunidad para empezar a renovar buses a base a energía, ¿no? Porque tienes la infraestructura, claro, tienes los patios asignados para instalar, porque otro de los grandes retos en Lima es que cada empresa, en el mejor de los casos, tiene su propio patio, pero los patios están pues dispersos por todos lados de la ciudad y no en base a una planificación urbana, digamos, ¿no? Entonces, no con características uniformes. Correcto. O sea, patio es un decir, lo que a veces decimos nosotros. Sí, yo sé. Sí. Con el perdón de los amigos que se dedican a las empresas de transporte, pero hay algunos patios, tienen todo un reto, tienen todo un lado. Es todo un reto, todo un mérito, pero hay algunos patios que todavía distan mucho de otros patios también de empresas del medio, ¿no? Correcto. Sí, pero interesante el tema eléctrico y ¿qué perspectivas hay a futuro inmediato? O sea, entiendo yo que esto va a significar además una campaña de convencimiento agresiva hacia los transportistas para poder irse al sector de los vehículos eléctricos. Entiendo que ustedes pueden estar dentro de esas estrategias. Sí, va a haber que efectivamente pasar por todo un proceso de prueba, ¿no? y de convencimiento de que la tecnología es apropiada para este tema del transporte urbano en Lima. Pero lo primero que tenemos que tener claro, creo yo, es como política de Estado hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque, como te digo, a un transportista que le renuevan su licencia cada 12 o 24 meses, no lo vas a convencer de ninguna manera y no va a conseguir los recursos, no va a ser viable estructurar un financiamiento para hacer una inversión en un bus de estas características. Claro. Que requiere pues 10 años, 12 años o más de previsión, digamos, de estabilidad de contratos, de estructuración, ¿no? Entonces, el punto de partida es, como país, hacia dónde queremos ir. Lima, ¿qué quiere ser en términos de movilidad urbana? Y eso tiene que estar claro y tenemos que empujar hacia el mismo punto todos, ¿no? Claro. La ATU tendría entonces que empezar a definir estos objetivos. Correcto. Primera tarea. Me parece. Lo primero que tiene que hacer. Yo eso y completaría lo que está avanzado, digamos, ¿no? O sea, si me dices a mí qué haría yo, ¿no? Es, oye, fortalezco el metropolitano, fortalezco los corredores complementarios y fijo un norte claro de política de movilidad y energética y lanzo mi sistema de integración del cobro electrónico, ¿no? Mira, esto es un tema que a veces nos parece estar soñando cuando hablamos de estas cosas, pero creo que estamos haciendo un poco aterrizar a nuestras autoridades porque estamos poniéndole más o menos la hoja de ruta donde tienen que ir. O sea, el tema eléctrico nos puede parecer muy distante, pero yo creo que el país, el Perú tiene una gran fuente de recursos renovables para generar energía eléctrica y adicionalmente a eso tenemos algo que a los chilenos los empujó también a caminar hasta este objetivo, que fue el haber encontrado un yacimiento de litio en el sur, en el norte de Chile, en el sur de nuestro país. Entonces, por ahí camina el tema. Pero hay un tema adicional, es el tema de el temor a la contaminación con las baterías que van en desecho. ¿Cómo ha ido caminando este tema? O sea, para empezar, la vida útil de las baterías es cada vez más larga, ¿no? Estás hablando de cerca de los 10 años de vida útil o más. Las tecnologías han cambiado mucho, han servido para abaratar también la inversión y surgen también nuevos usos, nuevos mercados de reciclaje. Y en términos agregados, digamos, el análisis es que el efecto es evidentemente positivo, ¿no? Cuando incluyes estas variables en el análisis, ¿no? Claro. Entonces, con eso, definitivamente, el camino
que nos queda por recorrer se ve más claro, ¿no? O sea, si bien es cierto las inversiones son más altas, el Estado, más que subsidiar, tiene que ser promotor de este tipo de inversiones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, es algo que conversábamos hace un momento, ¿no? Mientras el impuesto selectivo al consumo subió para los vehículos que son propulsados a diésel o a gasolina, el impuesto selectivo al consumo para los vehículos eléctricos prácticamente desapareció. Eso ha sido un incentivo, pero el mercado no responde todavía. O sea, hay que empezar a venderle al mercado las bondades de tener un vehículo eléctrico, ¿no? Yo veo cada vez más chicos, por ejemplo, que utilizan bicicletas eléctricas, scooter eléctricos, los citicocos que son eléctricos, pero todavía en vehículos hay una resistencia al tema. Yo creo que recién se está viendo el efecto de ese cambio en la política del selectivo. De hecho, Toyota sé que está trayendo nuevos modelos, o sea, no solamente el Prius, ¿no? Sino ha empezado a ampliar su abanico de modelos, porque, claro, antes era más caro, pues te terminaba saliendo más caro y decías, ¿valdrá la pena o no? ¿No? Pero hoy día, ya con una diferenciación vía el selectivo al consumo, yo creo que ya va a haber cada vez más gente considerando y además la posibilidad de invertir con tecnologías totalmente probadas, ¿no? Probadas, o sea, y además desarrolladas, ¿no? Correcto. Sí, o sea, yo ponía el ejemplo de la fórmula eléctrica porque hasta hace el año pasado cada piloto tenía que tener 2 carros, a mitad de carrera tenía que parar y cambiarse de carro porque se le descargaba la batería por completo. Hoy día ya la carrera completa la hacen con un solo carro. Correcto. ¿No? Hasta hace unos 5 o 6 años, el Prius que empezaron a probar en Lima y a vender en Lima tenía problemas de desarrollar el sistema híbrido porque tenía el tema de las paradas constantes en cada intersección en Lima. Hoy día ese tema ya está superado en los motores, ¿no? Entonces entiendo que esas tecnologías van en total desarrollo, ¿no? Y entiendo que eso es lo que ustedes han visto en la China con todas estas visitas que han hecho a estas ciudades y entiendo que también a fábricas de vehículos eléctricos. Correcto. Yo creo que lo vemos lejano, pero la verdad de las cosas es que no es realmente lejano, ¿no? Es más un tema de decisión, de definición y de ejecutar un plan y sobre todo estabilidad jurídica, ¿no? que permita fomentar este tipo de renovaciones. Importante lo del tema de la estabilidad jurídica, porque, claro, hemos visto que todas estas inversiones que se han hecho para los sistemas para el sistema de transporte, en algún momento tuvieron una debilidad, no le dieron importancia ni a la estabilidad jurídica ni al tema financiero. El tema eléctrico sí nos puede abrir esa posibilidad de fortalecer el tema de desarrollo financiero para darle estabilidad y sustento a este tipo de inversiones. Sí, es fundamental. Y hay además actores interesados en hacer sinergias, en fortalecer las estructuras, como pueden ser las generadoras de energía, que además tienen visiones en términos de plazo semejantes a las que tú necesitas para hacer viable este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que son favorables hacia el cambio, hay una necesidad clarísima, no podemos seguir siendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica, no podemos seguir perdiendo 2-3 horas todos los días. 4 horas, ¿no? Se pierden en promedio, entre 3 y 4 horas en promedio pierde un poblador que utiliza un bus en el sistema, vamos a decir, convencional de Lima. Correcto. Eso tiene que cambiar. No es sostenible, digamos. Yo tengo un amigo que es de Estados Unidos que vive acá, que hace un año me decía, yo no entiendo a los limeños. O sea, no puede ser que se la pasen horas de horas todos los días y no se levanten, ¿no? Porque es realmente es malísimo. Sí, es una ciudad que tiene, ¿cuánto? 2 millones de vehículos. Y esos son los vehículos que transitan en la ciudad, ¿no? Y que saturan una ciudad. Sí, hay un tema de educación cívica, digamos, ¿no? de las reglas de tránsito, de respeto.
Otro de los grandes beneficios de cambiar un sistema de transporte es que te permite hacer todo un cambio cultural en torno a la renovación, a la inversión, ¿no? O sea, el caso de Medellín con su metro es un ejemplo, Sí. es un referente, digamos, en cambio de actitud de la ciudadanía hacia cuidar y preservar el activo y el sistema, ¿no? Entonces hay una serie de beneficios adicionales que son muy importantes de tener en cuenta y que sumados hacen viable este tipo de... Claro, el paso que da Medellín es importante porque Medellín ya tenía tren, ya tenía sistema de cable y ahora pasó a incorporar estos buses eléctricos. Entonces estamos viendo que es una ciudad que empieza a creer en estas fuentes de energía renovable como es la electricidad y empieza a caminar hacia tener una ciudad mucho más limpia. Correcto. ¿No? Y leí a principios de mes al señor Lauri que publica en El Comercio periódicamente y hacía referencia a unos estudios que se han hecho en Lima en torno al metropolitano y de las mejoras, digamos, en el acceso al trabajo de la gente que vive en torno a un sistema de transporte, ¿no? O sea, Claro. desde que tú puedes movilizarte en un tiempo razonable y a un costo razonable por la ciudad de Lima, el abanico de oportunidades también se te multiplica, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay una serie de beneficios importantísimos que están en torno a la movilidad urbana y que más que justifican hacer inversiones importantes y hacer un trabajo, como repito, serio, ¿no? En Lima. Entonces, los retos de la ATU y la perspectiva hacia el tema eléctrico son totalmente auspiciosos, pero tienen que ser políticas de Estado como tal. Esa sería nuestra primera, vamos a decir, nuestra primera conclusión, nuestra primera... Sí, para mí es como que la ATU tiene que ser al transporte lo que el BCR es a la política monetaria. Correcto. Entonces, y sobre la base de la ATU tendríamos que tener y empezar a desarrollar una autoridad que se inmiscuya en el desarrollo no solamente de Lima y Callao, sino de las ciudades del país. Porque, claro, la ATU va a solucionar Lima y Callao, pero sin ir muy lejos. O sea, acá nomás en Ica, el sistema de transporte y movilidad es desastroso. En Huacho, el sistema de transporte y movilidad es desastroso. Si me voy a Chimbote, ni hablar. Si entro a Chiclayo, me voy corriendo. Si Trujillo... En Trujillo no sabemos para dónde van y los problemas siguen siendo los mismos. Sí, Entonces acá hay un tema ya no solamente de envergadura Lima y Callao, es un tema de envergadura nacional también. Sí, correcto. Y esto es un tema importante, que es el desarrollo urbano, ¿no? Mientras no se planifique y se regule adecuadamente cómo crecen las ciudades, siempre vas a tener un sistema de transporte caótico, ¿no? Porque hay que ordenar el crecimiento, hay que priorizar crecimientos verticales sobre horizontales, no puedes pasártela creciendo y creciendo y creciendo. Claro. Tienes que dar los incentivos para que eso se haga de manera ordenada y eso va a ser un elemento adicional importante a la hora de poder planificar tu transporte, ¿no? Claro, porque el transporte es un atractivo que la ciudad crezca también. Al menos Correcto. Lima ha venido creciendo o sea, el crecimiento informal de Lima. No sé si es el huevo de la gallina, ¿no? Fue así, ¿no? O sea, claro, invadías y el informal, el acceso a la propiedad, se creaba la demanda y llegaban los operadores de transporte a satisfacer esta demanda que era informal. Pero claro, con un Estado ausente. O sea, no había un Estado presente para satisfacer servicios o para ordenar la demanda de servicios que la población requería, ¿no? Y eso termina encareciendo a la larga el servicio, es como el agua, ¿no? O sea, es muy parecido, ¿no? Sí, llevar el agua a ese punto es carísimo, sí. Y pagan mucho dinero por los litros de agua que mucho más consumo. que en cualquier otro lado. Lo mismo sucede con transporte. No poder planificar ordenadamente la ciudad hace que tu transporte sea ineficiente. Entonces, la ATU, necesaria la definición de políticas, ¿no? Y en el mediano y largo plazo, necesaria la definición de objetivos hacia dónde queremos llegar con este sistema de transporte para contribuir con el elemento movilidad en toda la ciudad, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué tenemos esta nueva autoridad? Correcto. Necesitamos más
metropolitanos, necesitamos que los corredores complementarios tengan vías segregadas para mejorar la calidad de servicio. Como digo, necesitamos pensar en grande, o sea, esta es una ciudad enorme grande. Y necesita sistemas de transporte masivos, ¿no? O sea, es una ciudad enorme. Yo el otro día trataba de ver en longitudes, pero si yo voy desde el primer distrito por el norte, que es Ancón, hasta el último distrito por el sur, que es Pucusana, estamos hablando de 100 kilómetros. Más o menos, sí. ¿no? Más o menos, son 100 y kilómetros. El tiempo, claro. Y si yo quiero transitar desde Pucusana hasta Ancón, me debo demorar unas 4 horas y media, más o menos, en servicio de transporte público, ¿no? Si es que no tomo el tren. Tranquilamente, si es que no complemento y tengo además que estar haciendo transporte, ¿no? Eso hace que esta ciudad sea ineficiente, ¿no? Y que haga pues que se encarezcan los servicios. Entonces, claro, la ATU, el horizonte hacia donde queremos llegar, desarrollar lo que tenemos de acuerdo a lo que estaba planificado, ¿no? Para seguir siendo eficientes y no tenerle miedo a las nuevas tecnologías. No, por supuesto ¿no? No. El miedo al cambio es lo que a veces nos detiene, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sido parte de los elementos que han contribuido a que las supuestas reformas de transporte en Lima en algún momento también fracasen. Sí, otro tema importante es que tiene que haber institución, ¿no? Correcto. Por ejemplo, no todos los funcionarios de la ATU deberían ser del programa de Servir, por ejemplo, ¿no? Y no deberían pues calzar en plazos con el gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que trascender a los gobiernos y es un tema de mediano, largo tiempo. Sí, hay cosas que hacer a corto plazo. Sí. Pero digamos, la ejecución y el norte claro tiene que estar hacia el mediano y largo plazo para poder realmente resolver esto bien, ¿no? No hay vuelta atrás para nosotros. O sea, hace unos días el Callao anunció interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley de la ATU. A mí no me parece el tema tan convincente. Yo considero que las municipalidades demostraron ineficiencia y incapacidad. Entonces, para ti ya no hay paso atrás, o sea, ya la ATU es hacia adelante. No, eso es otro tema fundamental. Hay que mostrar consistencia y capacidad de ejecución y dar pasos sobre seguro. No se puede retroceder con facilidad, ¿no? No sé si te acuerdas, pero cuando se implementó el corredor Javier Prado, no sé cuántos días estuvo cerrado Manchay, sí, ¿no? Por culpa del Callao. Correcto, ¿no? Entonces... y no solamente eso, sino no solamente estuvo cerrado el corredor, a las finales se suprimió la ruta alimentadora, correcto, que era básica para sostener el sistema del corredor. Correcto. Entonces tiene que haber una visión clara y una capacidad de ejecución importante. Se sabe lo que, o sea, en el mundo ya se ha pasado por esto. Esto no es nuevo, digamos, no estamos inventando ninguna pólvora aquí. Las tecnologías existen, se han probado. El 90 y pico % de los buses eléctricos está hoy día en China. China nos lleva muchos años de avanzada y viene probando hace muchos años. O sea, no es de ahora. No es de ahora. Y lo interesante es que se repite algo que en su momento fue el GNV, ¿no? Cuando nosotros como país impulsamos el GNV, China también venía muchos años antes impulsando el GNV. Lo mismo ahora con temas eléctricos, ¿no? Y aun cuando la matriz energética en China como generación país, digamos, tiene un componente de carbón importante y evidentemente contamina, sumarle buses eléctricos a esa matriz se encuentra beneficioso. Claro. Imagínense acá, donde son fundamentalmente hidroeléctrica y gas natural. Claro, lo que pasa es que el tema eléctrico, si bien es cierto, en el tema del gas natural, la China tenía un papel importante y algunos otros países que éramos los que teníamos la suerte de tener el recurso al gas natural, en el tema eléctrico la idea es más universal, ¿no? O sea, no es solamente un tema de la China, no es solamente un tema de algunos países sudamericanos, ¿no? Es un tema de Europa, es un tema de ir buscando la alternativa porque los hidrocarburos se terminan
Y no podemos más o menos en un horizonte al 2060. O sea, las ciudades hoy día buscan ser más competitivas y buscan ser sostenibles, ¿no? Y lo que buscan atrás de eso es desligar el crecimiento y el desarrollo económico del consumo de energías o combustibles fósiles. Eso es lo que están buscando, digamos. Así es. Entonces, un elemento muy importante es la movilidad urbana y todos están yendo hacia allá. Así es. ¿No? Todos apuntan hacia ese camino. Y están avanzando. Todos los meses avanzan cumplen sus objetivos, ¿no? O sea, se fijan objetivos de mitigación de cambio climático y los cumplen, van hacia allá. Y esta sería una oportunidad, una de las más, de las tantas oportunidades, pero esta sería una oportunidad ideal para que el Perú tome también un camino de vanguardia en este tema. O sea, yo lo veo como un tema de que se nos está presentando la situación y tenemos que avanzar porque tenemos todo. Tenemos energía eléctrica que producimos a través de recursos renovables, sobre todo la hidroeléctrica en el país. Empieza a darse ya hay muchas bosques, energías sostenibles, empiezan a darse los bosques de energía eólica, empezamos a tener las plantas de energía a través de la captación de rayos solares. Entonces ya el Perú empieza a caminar con otra perspectiva en el tema de la generación de energía eléctrica. Ya no somos los simples quemadores ¿no? O sea, por ahí tenemos pues todavía alguna parte aislada de nuestro sistema en Iquitos donde se quema diésel para poder generar energía eléctrica, pero a lo largo del país ya hemos entrado en otra fase y ese es el camino que tenemos que aprovechar. Correcto. ¿No? Entonces, la perspectiva que se nos viene desde tu visión, desde el lado empresarial. Estoy optimista, vamos a ver pues los primeros pasos de la autoridad, ¿no?, de transporte urbano. Perfecto, Emilio, muchas gracias y muchas gracias a nuestros oyentes en Radio Miraflores Online. Será hasta el próximo martes con otro tema interesante. Nos ganó el tiempo, pero estamos caminando hacia el cambio. Probablemente lleguemos a tener un sistema de buses eléctricos, de tren eléctrico y de teleféricos eléctricos. Esperemos que así sea. Hasta luego, amigos. Tú sabes que donde yo vivía había una planta retransmisora. Entonces había un señor que estaba encargado de prender el switch de la retransmisora. Si no, no había televisión.